Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Adriana Paredes. Soy ingeniera en Administración de Empresas y magíster en Gestión del Talento Humano. Para mí es un gusto dirigirme a ustedes y el día de hoy trataremos del tema de régimen y sistema tributario, para lo cual los señores estudiantes tendrán que dirigirse a su navegador, ingresar en su buscador recursos 2.educación.gov.es. Se dirigirán a textos escolares, dan clic y posteriormente ingresarán en 1 BGU Emprendimiento F2.pdf y automáticamente pueden descargar el texto. En la página 172 tenemos el tema a tratar, que es régimen y sistema tributario. Para una mejor comprensión, he realizado unas diapositivas en las cuales se encuentra el contenido del texto de una forma más fácil de entender y la misma que será entregada una vez que se concluya la clase, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar oportunamente y realizar sus consultas o inquietudes. Vamos a empezar con el tema. El régimen y sistema tributario es el conjunto de tributos que conforman la estructura de recaudación del Estado. Para poder entender esto, nosotros tenemos que conocer qué es un tributo. Un tributo es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. ¿El gasto público qué es? El gasto público es todo aquel dinero que se invierte en educación, en seguridad, en salud pública, en sueldos de los empleados públicos, en construcción de carreteras, entre otros, ¿sí? Entonces, todo este dinero recaudado por el Estado se invierte en este tipo de obras. Es importante conocer qué es el sistema tributario. Es un grupo de impuestos que se establecen y aplican a través del Estado, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por medio de la tributación. Como se había dicho anteriormente, todo este grupo de impuestos recauda el Estado para así poder invertir en educación, en salud, en construcción, en la seguridad, ¿sí? Y poder cumplir con los objetivos. Dentro del sistema tributario nosotros tenemos dos criterios. El criterio racional, que se aplicará por medio de la legislación, en donde se armonizan los objetivos que se buscan y los métodos empleados para alcanzarlos. Esto quiere decir que mediante todas las normas y leyes que se imponen, se pueden alcanzar todos los objetivos, ¿sí? Para poder contribuir así al Estado. También tenemos el criterio histórico. Cuando la conformación de los gravámenes se genera en el transcurso del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que este criterio nos permite conocer qué gravámenes se han generado y poder ir modificando de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en el transcurso del tiempo. Nosotros tenemos que conocer las fuentes normativas del régimen tributario, ¿sí?
Las fuentes normativas son el conjunto de reglas jurídicas que se generan dentro de un estado y en un determinado momento. Principalmente nosotros dentro de estas reglas jurídicas tenemos la Constitución de la República del Ecuador, en donde en uno de los artículos, que es el artículo 301, nos indica que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir las tasas y contribuciones, ¿sí? Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo a la ley. Esto quiere decir que mediante la Constitución de la República, todas las personas naturales, empresas, tendrán que cumplir estrictamente con todos los impuestos, con todas aquellas normas que se establecen, y así cumplir con las contribuciones que se generan a través de los ciudadanos. También tenemos el Código Orgánico Tributario dentro de estas leyes. Este Código Orgánico Tributario es un documento legal en el que constan los principios generales de la tributación. Su función está señalada en el artículo 1 e indica lo siguiente. Los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen de ellos. ¿Qué nos quiere decir? Que el Código Orgánico Tributario es muy importante, ya que nos permite conocer cómo se regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, ¿sí? Entre los sujetos activos. ¿Qué es un sujeto activo entonces? Un sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. Esto quiere decir que es el Estado, o como nos dice aquí, son todas aquellas que se aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales, o entes acreedores de los mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sujeto pasivo? El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Esto quiere decir que una persona natural que esté obligada a pagar un tributo, o una empresa que esté igual obligada a pagar tributo, tendrá que hacerlo al sujeto activo en este caso, que es el Estado o las entidades que pertenecen a este sujeto activo. En la parte derecha superior, ustedes podrán descargar el Código Orgánico Tributario, ¿sí? Solamente con dar clic, o también lo pueden descargar directamente de internet. Tenemos la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,
que es un conjunto de leyes y reglamentos creados con el fin de controlar y regular los impuestos sobre los ingresos o rentas. Detalla además los impuestos fiscales que se generan en el Ecuador, las cuales pueden ser directos o indirectos, por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales, entre otros. Es importante conocer la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno para conocer los impuestos fiscales que se generan en el Ecuador, ¿sí? También para conocer cómo se generan estos impuestos, como el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales. Para tener mayor conocimiento y conocer a detalle la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nosotros podemos descargarlos al igual, solo dando clic en la parte superior derecha de este documento. Como siguiente punto tenemos el reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Este es un reglamento o un documento en el cual se especifica la norma jurídica que nos permite ordenar las actividades que se generan en una comunidad. Las leyes no siempre incluyen todos los detalles para explicar la manera en el que un individuo o una empresa debe seguir las leyes, por lo que el gobierno necesita crear normas y reglamentos. Es así como en el ámbito tributario se genera el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual incluye normas referentes a la tributación. Como lo dice aquí claramente, este reglamento nos permite conocer los detalles que la empresa o una persona debe seguir, ¿sí? Para conocer cómo se aplica la ley, cómo se han creado las normas, cómo se debe aplicar este reglamento para así cumplir a cabalidad con la ley del régimen tributario interno, ¿sí? Y con todas sus normas. Mis estudiantes, les invito este día a revisar nuevamente este documento y de cada una de estas diapositivas extraer las palabras para obtener un glosario, así como les he explicado aquí. Nosotros tenemos qué es un tributo, ¿no es cierto? Conocemos ya qué es el régimen y sistema tributario. Y en caso de que surja alguna duda o inquietud, ustedes deberán hacerme conocer la siguiente clase y nosotros podremos aclarar o podremos continuar con el siguiente tema. Es importante que se revise nuevamente y poder comparar con el libro, que es exactamente lo que nosotros tenemos aquí de una forma más clara. Les agradezco mucho su atención. Una buena tarde.